Camacho Alfaro, es director de investigación en el Instituto Mexicano de Estudios Políticos AC. Es director del Seminario de Política Mexicana. Estudió las licenciaturas de Historia y Ciencias Políticas en la UNAM. Docente en diversas universidades públicas y privadas. Conferencista de la Unión Social de Empresarios de México, la UCEM, de la Fundación Konrad Adenauer American Chamber México y de instituciones académicas de nivel superior. Ex coordinador de información de 2 presidentes de la CONCAMIN, miembro fundador del Centro de Estudios Industriales de la CONCAMIN, asesor de 2 secretarios de Estado, asesor de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y de la Comisión Episcopal para la Paz y la Reconciliación en Chiapas, director de investigación del Instituto Mexicano de Estudios Políticos AC, coordinador académico del Grupo de Análisis Seminario Político, publica semanalmente en la revista Seminario Político y ha publicado varios libros en Diana, Planeta, Grijalbo y otras editoriales. Pues le damos la bienvenida al licenciado Carlos. Le cedemos el micrófono. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los participantes. Ya estamos, ya la pueden ver la presentación. Muchísimas gracias. Sí, así es. Sí, adelante, maestro. El tema que nos ocupa, como todos ustedes saben, son las elecciones en México. Cuáles son sus fortalezas y las debilidades del sistema electoral, particularmente porque estamos en un contexto en el cual se van a celebrar 2 elecciones que son muy importantes para México. Como ustedes saben, habrá elecciones en Coahuila y en el Estado de México. Prácticamente son los 2 estados donde el PRI nunca ha perdido una elección. Y si nosotros observamos la historia electoral reciente, verán ustedes que el PRI tenía una fortaleza muy grande en las entidades federativas. Hasta 2014, más o menos el PRI, 2015, el PRI gobernaba como cerca de 20 entidades federativas. Y resulta que en el curso de los últimos 6, 7 años se cayó y se invirtió la situación. Todas esas entidades federativas que gobernaba el PRI, pues pasaron a Morena prácticamente todas. Y curiosamente, las 2 únicas en las que el PRI nunca ha perdido, desde que es PRI nunca ha perdido, pues son Coahuila y sobre todo el Estado de México. Estas 2 elecciones son importantes porque son la antesala de la elección 2024, que ustedes, como saben, el proceso electoral 2024 comienza este año, comienza en el 2 o 3 de septiembre de este año, en que el Instituto Nacional Electoral ya abre el calendario electoral para las elecciones presidenciales del año 2024. La importancia de Coahuila y del Estado de México radica en la observación que se hace por parte de varios analistas, entre ellos yo, de que el partido del presidente Morena y sus aliados, pues prácticamente no les va a convenir tener 2 fracasos electorales, donde podrían señalar los analistas que se cae Morena frente al PRI en Coahuila y se cae Morena frente al PRI en el Estado de México. Es decir, que perdería elecciones en el norte de México y en la zona central, sobre todo en el Estado de México, porque el Estado de México, como ustedes saben, tiene un electorado muy grande. Es el más grande que hay en el país.
Y bueno, Coahuila es, digámoslo así, representativo del poder del PRI en la zona norte del país, que ya está sumamente mermado, como todos lo sabemos. Pero quizás más allá de ello, estas elecciones también van a poner a prueba a los organismos electorales que digámoslo así, por fortuna, no lograron ser modificados con las iniciativas presidenciales y nos vamos a ir a esas dos elecciones estatales muy importantes de este año 2023, ya el próximo 3 o 4 de junio. Nos vamos a ir a esas elecciones con las leyes y las instituciones que tenemos vigentes. Pasamos a la segunda lámina, por favor. Quiero comenzar la presentación con una anécdota muy interesante, porque en el año 1964 vino a visitar México el presidente de Francia, el presidente Charles de Gaulle. ¿Se acuerdan ustedes de él? Era un tipo altísimo. Y además era muy significativa su presencia en México, porque México comenzaba a abrirse al ámbito internacional. El presidente, antes vino el presidente Kennedy y gobernaba en 1964 el presidente Adolfo López Mateos, que era un presidente muy carismático, muy querido por la gente. La anécdota que les relato consiste en que en una de las reuniones del presidente López Mateos con Charles de Gaulle, presidente de Francia en ese entonces, 1964, lo repito, le dijo Charles de Gaulle a López Mateos que tenía muchísimo gusto en saludar a uno de los hombres más poderosos del mundo. Esta anécdota viene relatada en un libro que se llama México, el país de la magia, que es un libro muy raro de encontrar. El presidente de México obviamente tuvo pues mucho gusto en recibir el halago político de Charles de Gaulle, porque los asesores de Charles de Gaulle le informaron pues que el presidente López Mateos era muy importante. ¿Por qué? Porque tenía el dominio absoluto, fíjense bien, el dominio absoluto de los senadores, de la Cámara de Senadores. El Senado mexicano, el 100% de los senadores es del PRI. Ándale. El 95% de los diputados son del PRI. La Cámara, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es prácticamente una aliada del presidente de la República, y el presidente de la República influye muchísimo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no solamente eso. Todos los gobernadores de los estados son del PRI. Y ya le habían informado a Charles de Gaulle también que prácticamente el PRI celebraba elecciones periódicas y el presidente de la República tenía una aprobación que era un poquito superior al 90%. Y entonces decía Charles de Gaulle, oigan, pues ¿quién, de verdad, pues quién tiene ese poder en el mundo, no? Pues nadie. Y entonces, pues muy sonriente López Mateos, pues fue muy amable y afable con Charles de Gaulle, pero era cierto, lo que decía Charles de Gaulle era cierto. O sea, teníamos uno de los presidentes más poderosos del mundo porque controlaba prácticamente toda la política mexicana. Y esto ocurre esta es una anécdota que está en ese libro que les he comentado que se llama México, el país de la magia. Y porque el sistema mexicano, pues era un sistema democrático, ¿no? Era muy difícil que en una democracia hubiera un partido que
y un presidente que tuviera tal dominio, ¿no?, del sistema político completo. En ese libro también se relata una anécdota en la que uno de los más cercanos amigos, colaboradores, incluso compadres del presidente de la República, López Mateos, le preguntó a López Mateos: oiga, compadre, ¿por qué la política mexicana es así? Dice, es muy oscura, incomprensible, pues nadie entiende gran cosa de lo que está sucediendo en el país, pero las cosas ocurren y bueno, tenemos mucha estabilidad, y las cosas fluyen con relativa paz, ¿no? No tenemos elecciones violentas, ni mucho menos, la oposición prácticamente no existe, ¿no? Los partidos políticos que existen, pues son colaboradores del gobierno. Se acordarán ustedes del Partido Popular Socialista, se acordarán del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Y se acordarán, pues, que existía un partido que en ese momento, pues sí era, digámoslo así, la auténtica oposición, que era el Partido Acción Nacional, pero pues prácticamente no ganaba elecciones. Participar en las elecciones como candidato del PRI era prácticamente tener asegurada la posición. Y el país vivía pues en relativa paz, no se veía que la oposición pues hiciera muchos, digamos, muchos brincos, ¿no? Y así estaba el país en aquellos tiempos. Y López Mateos le respondió a su compadre que le preguntaba: ¿por qué la política mexicana es así? Tan oscura, dice, tan dramática y tan dramáticamente poco comprensible. El presidente López Mateos le respondió: mire, compadre, se supone que estaban en su oficina del presidente en Palacio Nacional. Dice: la política mexicana es, como usted dice, oscura y poco comprensible, pero ese es de su lado para acá, porque mire, compadre, de aquí, de mi lado para allá, es clarita, clarita, clarita. Y entonces, resulta ser que la política mexicana prácticamente estaba reservada a aquellos que comprendían cuál era el movimiento político interno que ocurría en el PRI, porque prácticamente la política mexicana ocurría en el PRI. ¿Cuál es el secreto en buena medida para que el PRI ganara todas esas posiciones políticas? Porque recordarán, todos los gobernadores eran del PRI, todos los senadores del PRI, más del 90% de los diputados eran del PRI, los presidentes municipales también. En gran medida, el secreto del sistema político pues residía en el sistema electoral, que era un sistema electoral controlado por el gobierno. Y el gobierno organizaba todas las elecciones mediante un organismo que se llamaba la Comisión Federal Electoral. Esa Comisión Federal Electoral pues estaba encabezada por un personaje del gobierno, que era el secretario de Gobernación. Y había 2 representantes de los diputados y 2 representantes de los senadores. Y había un representante de todos los partidos políticos, tanto del PRI como de los colaboradores, que eran el PARM, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PPS, y bueno, el PAN. Como apunta allí alguno de nuestros amigos, pues era el tiempo de los carros completos, ¿no? Era muy, pero muy difícil que un candidato de oposición no solamente participara en las elecciones, sino simplemente que hasta se registrara, ¿no? Y así vivimos en México durante muchos años. Y el Partido Revolucionario Institucional, ustedes lo saben, era conocido como el Partido Aplanador. Oposición que se le ponía enfrente, oposición que la aplanaba con más del 90% de los votos. Ustedes recordarán que también era una época en que existían y eran muy frecuentes las famosas casillas zapato. Es decir, donde los electores se presentaban y todos votaban por el PRI. ¿Cómo lo hacían? Precisamente por eso el libro se titulaba en buena medida México, el país de la magia.
porque los electores, los ciudadanos, siempre tuvieron una conciencia cívica pues, bastante amplia, diría yo, porque siempre cumplían con su deber de presentarse a las casillas. Claro que a veces los resultados en las casillas, pues registraban ciudadanos que se habían ido de braceros hace mucho tiempo. Ustedes recordarán que registraban votos de gente que ya había muerto. En fin, la clásica situación era que el PRI ganaba las elecciones, pero de todas. Se decía y se sabía, pues que de alguna manera el gobierno y el partido habían estado conjuntamente actuando para llevar a cabo el fraude electoral. Ese fraude electoral, algunos políticos del PRI lo hicieron famoso porque le llamaban el fraude patriótico. Es decir, el fraude estaba justificado por los postulados y la tradición de los logros revolucionarios del régimen. Y esos logros había que protegerlos, pues de los, ahora que les llaman López Obrador, los conservadores, los reaccionarios, ¿no? Que estaban siempre atentos a hacerle daño a los logros revolucionarios. En fin, teníamos una política que prácticamente se llevaba a cabo en Palacio Nacional, porque miren ustedes, en relación con el tema electoral, el presidente Adolfo Ruiz Cortines, que ustedes saben fue anterior al presidente que estamos mencionando, Adolfo López Mateos, don Adolfo Ruiz Cortines decía que él tenía la sagrada obligación de interpretar los sentimientos del pueblo de México. ¿Y por qué decía esa frase? Pues él hacía algo muy interesante. Y lo hacían también, lo hicieron los demás presidentes. El secretario de Gobernación y el presidente del PRI, ya acercándose la etapa de las elecciones, llegaban con el presidente con unas listas. Esas listas contenían los nombres de los posibles candidatos a los puestos de elección popular, ¿no? Los diputados, los senadores, los presidentes municipales de las principales ciudades del país, ¿no? Y como son las capitales de los estados. Y también, desde luego, las listas de los gobernadores, de los posibles gobernadores. De hecho, yo recuerdo muy bien que la nominación, simplemente la nominación del PRI a la candidatura significaba prácticamente ganar el cargo o la posición. De hecho, estos relatos son muy importantes porque nos está remitiendo a la situación histórica de México, en la que el presidente votaba por todos nosotros, una sola persona, ven mi dedito, como decía el presidente, una sola persona votaba por todos los mexicanos. Él los palomeaba en esas listas y los palomeados eran los ganadores. De hecho, el presidente de la República a todos los mexicanos nos decía, y qué bueno que nos están viendo todo el país, a los de Chihuahua les decía, yo sé quién va a ser tu senador, yo sé quién va a ser tu gobernador, yo sé quiénes van a ser tus diputados. Y a los de Tabasco igual, y a los de Yucatán también. El presidente era el gran elector. Simplemente con salir palomeado en la lista de la oficina del Palacio Nacional, a veces en Los Pinos, pero generalmente se llevaba a cabo en Palacio Nacional este tipo de cosas, resultaba que resultaban agraciados ganadores. ¿Por qué podían hacerlo? Porque controlaban el sistema electoral.
y lo controlaban a través de la Comisión Federal Electoral, que ya les comenté que estaba integrada por los, pues por los principales personajes de la política nacional que pertenecían al PRI. El sistema, pues parecía funcionar muy bien todo el tiempo, y maravilló, por supuesto, a Charles de Gaulle, ¿no? Porque el presidente mexicano pues tiene un poder enorme. Fíjense ustedes una cosa muy interesante. Los diputados del PRI y los senadores del PRI, que eran la inmensa, abrumadora mayoría, bueno, en el Senado eran el 100%, cuando yo recuerdo, y en la Cámara de Diputados, pues sí existía algo de oposición, no porque hubieran ganado, porque no los dejaban ganar, sino porque les llamaban los diputados de partido. Y luego, poco a poco, que fueron ganando posiciones, y hoy más o menos algo parecido son los diputados y los senadores de las circunscripciones electorales, que les llaman plurinominales. Y por acá veo algunas participaciones que son muy buenas, porque justamente lo que ocurría es que teníamos elecciones de Estado, ¿sí? Pero en ese momento el Estado era el llamado el Estado presidencialista. Así es que el presidente de la República elegía por todos nosotros. Y ese es el sentido de la frase del presidente Adolfo Ruiz Cortines cuando decía: tengo la delicada misión de interpretar los sentimientos del pueblo de México. Y entonces se ponía a palomear las listas. Y bueno, en varias partes del mundo el sistema político mexicano era no solo admirable por el sistema político, sino porque no se caía el sistema político. Es decir, tenía la virtud política, que se entienda como virtud de poder, es decir, entendido descarnadamente la política como lucha por el poder, pues de tener un sistema en el que había ciertas rotaciones, ¿no? De la élite política, y eso daba relativa estabilidad y paz, estabilidad política y paz social. Pero no todo era, desde luego, miel sobre hojuelas. Siempre hubo oposición que fue paulatinamente creciendo conforme México pues se fue convirtiendo en un país cada vez más complejo y sofisticado. Hay que recordar que en el año, que a principios del siglo XX, más o menos por estas fechas, 1923-24, pues apenas empezaba a funcionar la Secretaría de Educación Pública. Por el año 1923, es decir, hace unos 100 años, prácticamente la población mexicana era analfabeta. Cerca del 90% de la población mexicana no sabía leer y escribir, y un 80% era población rural. Debemos imaginar esta situación hace unos 100 años. Hay gente que todavía tiene 100 años, que nació por aquellas épocas. Hay que recordar que prácticamente no había carreteras, ¿no? O sea, la carretera de Veracruz, la carretera de Acapulco, pues son, digamos, las modernas carreteras para que circularan pues autos, ¿no? O vehículos motorizados, pues vienen de los años prácticamente 30. Entonces debemos de entender que México es un país agrario, un país lleno de gente analfabeta, un país donde las élites políticas pues eran prácticamente caciquiles, y el país ha dado un vuelco histórico tremendo en los últimos 100 años, ¿no? Somos completamente urbanos, tenemos universidades, tenemos comunicación, carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, etc. En aquella época, ¿no? No teníamos prácticamente nada de eso, con excepción de los ferrocarriles. Y hoy prácticamente la población mexicana es 100% alfabeta. Y no solamente es alfabeta, sino hoy en día prácticamente tecnologizada. Es muy difícil que encontrarnos una persona que no tenga su teléfono celular, ¿no? De todos los niveles sociales, en el campo, en todos lados, las personas ya es una necesidad indispensable
a todas las personas traer su celular y de ahí hay mucha información, ¿no? Digo, no hemos abatido lo que llamamos podríamos decir la ignorancia, pero México ya está en camino de aceleradamente incidir en la urbanización más sofisticada que podamos imaginar. Pronto tendremos las famosas carreteras estas que los autos prácticamente se manejan solos, o tendremos aviones que manejados por los, bueno, por los robots, ¿no? Aunque muchas cosas para las cuales ya México se está preparando, pero todavía no hemos podido superar muchas cosas. Por ejemplo, tenemos cerca de un 60% de la población en pobreza, ¿no? Entonces, un político como el presidente López Obrador, que llega y ofrece dinero directo, pues tiene un éxito tremendo, ¿no? Y además en un país católico, pues que le pongan un partido que se llame Morena, la Esperanza de México, y si somos guadalupanos, hombre, pues qué exitazo. Desde luego es un éxito del marketing político electoral, ¿no? Hablando de las elecciones. Pero esto se debe a los genios de la publicidad, ¿no? Que le pusieron a su partido como la Virgen de Guadalupe. Y aquí en México es impensable pensar que hay un católico que no sea guadalupano. Y porque la presencia del fenómeno religioso pues está también muy arraigada en la población, sobre todo en la conciencia de los mexicanos, ¿no? Eso de ponerle Morena, la Esperanza de México, a ese partido fue algo verdaderamente genial en términos políticos, porque los políticos que llegaron al poder, pues son de varios grupos, ¿no? Principalmente por la alianza de grupos evangélicos, representada por el mismo López Obrador, y por Adán Augusto López, que está en la Secretaría de Gobernación. Llegaron los grupos judeo-marxistas, que están representados por Claudia Sheinbaum, y llegaron también los grupos liberales de la izquierda libanesa, representados por Marcelo Ebrard. Y ahorita ya, ellos son justamente las tres corcholatas del presidente López Obrador. El presidente López Obrador le gustaba mucho el antiguo sistema político que hemos relatado, en que el presidente pues controlaba diputados, controlaba senadores, controlaba gobernadores, controlaba la Suprema Corte, controlaba los grupos sociales. Y esto que él llama la cuarta transformación, pues no es cuarta transformación, lo que le gusta es que regresemos a aquel sistema que era idílico prácticamente para la clase política del PRI, hoy clase política de Morena. Una especie de renovación muy rara, porque ya les dije que implicó a todos estos. Yo he sostenido en muchas de las conversaciones y las conferencias que me ha tocado impartir, que este juego político muy religioso también combinado con el marketing político, pues ha sido genial. Le dio a López Obrador una masa de votos que prácticamente acabó con el famoso tripartidismo, que se acordarán, que lo constituye el PRI, PAN y PRD, con la posibilidad cada uno de ellos de ganar la elección. Y ya ganaron, cada uno de esos grupos ya ganó la elección. El PAN ganó el año 2000 y 2006, el PRI volvió a ganar en el año 2012 y ahora en 2018 ganó lo que era el PRD. Se acordarán que lo que hizo López Obrador al fundar Morena es desfondar al PRD y desfondar a una buena parte del PRI, que son los que están allí, ¿verdad? Que los conocemos, pues Adán Augusto López del PRI, Marcelo Ebrard del PRI, Claudia Sheinbaum de los grupos de izquierda, en fin, todos aquellos que de alguna manera vinieron conformándose como oposición, siendo parte de la crisis del PRI, pues ahorita están en el gobierno. Pero parte importante de lo que ocurrió entre 1968
y el año 2018, que nos hacen la friolera de 50 años, es que creció, la ciudadanía creció y se organizó independientemente del gobierno. Fueron creándose partidos independientes y autónomos, fueron creándose sindicatos autónomos, las organizaciones civiles, se crearon instituciones también autónomas y hubo una lucha de la base social democrática del país. En todo el país había personas que ya no querían el dominio del PRI. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente el PRI se caracterizaba por tener una corrupción congénita. ¿Y a qué se debe esto? ¿Se acuerdan ustedes de esa época en que el gobierno del PRI dominaba prácticamente toda la economía? A ver, vamos a acordarnos muy bien. Año 1980, 82. Vamos a poner el 82, 83. En el año 82, Andrés Manuel López Obrador era coordinador de campaña del candidato al gobierno de Tabasco. La elección en Tabasco es concurrente con la elección presidencial. Andrés Manuel López Obrador estaba muy movido para, era el coordinador de campaña de Enrique González Pedrero, que finalmente ganó la gubernatura en ese año 82. ¿Qué pasaba en ese año 82? Pues que López Portillo, en septiembre, ustedes se acordarán, acababa de nacionalizar los bancos. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Una cosa fabulosa. A ver, ¿y qué tenía el gobierno en esa época? Pues tenía Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, o sea, toda la energía con la que se mueve la economía, ¿verdad? ¿Qué más tenía? Todos los ferrocarriles, todos los puertos, todos los aeropuertos, las líneas aéreas, ¿se acuerdan? Las tenía el gobierno mexicana, mexicana de aviación y Aeroméxico, bueno, el gobierno. La comunicación, los teléfonos, todo el papel que se utilizaba para los periódicos, para todo el papel, pues, ¿cómo funcionaría la libertad de expresión en la prensa si no tienen papel? Todo el papel pertenecía a PIPSA, ¿se acuerdan? Era del gobierno. Bueno, el gobierno prácticamente tenía un poder económico brutal, tremendo. Cuando llegaba el nuevo presidente, no solamente era el reparto de diputaciones y senadurías y gubernaturas y presidencias municipales de ciudades importantes, era también el reparto de todo este pastelote enorme y que era verdaderamente delicioso para la clase política del PRI. Imagínense llegar a la dirección de Pemex, a la dirección de puertos, de aduanas, de Aeroméxico, acuérdense que Telmex era del gobierno y también manejaba pues, el espacio radioeléctrico, ¿no? Todas las estaciones de radio y todas las de televisión, pues eran concesiones del gobierno porque pertenecían a la nación. Este fue un mundo de verdad idílico en alguna etapa histórica. Y López Obrador lo vivió porque fue presidente del PRI en Tabasco justamente cuando estaba el Estado en su máxima expresión económica y política. Acuérdense que Rufo apenas ganó, creo que si no me equivoco, en el 85, la primera vez que gana un opositor en México, porque ustedes saben que las elecciones pues estaban muy, muy controladas. Ustedes recordarán que, que en el año 1976 se presentó el candidato del PRI, José López Portillo, y obviamente todos los partidos, que sus partidos satélites lo apoyaron. Y además, el Partido Acción Nacional dijo, no, yo no me voy a prestar a esta farsa electoral y no presentó candidato. El Partido Comunista presentó como candidato a Valentín Campa, un
ferrocarrilero, pero no le dieron registro, porque ya saben cómo era el PRI de aquel entonces. Ni siquiera registro le dieron. Resulta ser entonces que José López Portillo hubiera sido presidente de la República con un solo voto. ¿Se imaginan eso? Con un solo voto, ahí depositado en la urna, con ese solo voto, el presidente López Portillo, digo, el candidato López Portillo hubiera sido el presidente de la República legalmente. Esto quiere decir que ya había un gran tapón ahí en la política mexicana. Porque si por los priistas hubiera sido, pues felices de la vida, ¿verdad? Pues hubieran seguido con el sistema. Pero el sistema ya no aguantaba tampoco, porque recordarán que ya la oposición que se estaba formando, pues prácticamente ya no era oposición política. ¿Se acuerdan de la Guerra Sucia? Se formaban grupos guerrilleros en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua, en la Ciudad de México, en la zona sur chiapaneca, en Oaxaca. Entonces empezaron a surgir las guerrillas. Y entonces, como teníamos enfrente el modelo de la Revolución Cubana, pues recordarán ustedes que muchos chamacos y de las universidades y mucha gente joven también del magisterio y del sindicalismo, pues se fueron a la guerrilla. Y resulta pues que ya estaban ocurriendo los asaltos a los bancos, los asesinatos, todas estas cosas que ocurrieron hasta que el gobierno de José López Portillo dijo, no, pues vamos a hacer una reforma política, ¿no? Porque si no le damos salida a la presión social, entonces vamos a tener mucha inestabilidad, porque esa inestabilidad ya se nos está transformando en violencia, en lucha guerrillera. Y la característica que tuvo el PRI durante muchos años, pues fue la estabilidad y la paz social. Y eso en buena medida porque sí había ciertas libertades, pero acuérdense que hubo un fenómeno que estaba presente, que era el fenómeno de la corrupción. Una corrupción horrible, ¿no? Y que prácticamente hacía del sistema político y de la política algo horrible. Ustedes le preguntaban a cualquier persona, ¿por qué no participas en...? No, yo soy apolítico. Lo cual quería decir, yo soy gente decente, porque yo no participo de la corrupción y de toda la suciedad que hay en la política mexicana. Incluso fíjense que había personas de nivel universitario que decían, yo no participo en política porque eso es meterse en el excremento. Así, definitivamente. O sea, de hecho, ese sistema político pues era muy proclive a la corrupción. De allí que, bueno, después de la apertura, digámoslo así, democrática de los años 80, un partido fue creciendo, que eso fue el Partido Acción Nacional. Otro partido que también fue creciendo, pues fue a partir de la crisis del mismo PRI, cuando Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo con Ifigenia Martínez de Navarrete y otros priistas se separaron del PRI y se fueron a la elección de 1988, cuando ocurre lo que se consideró el más grande fraude de la historia moderna de México, ¿no? En las elecciones de 1988. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas iba ganando las elecciones pues, en la zona central de México, pues estaba ganando de callo a Carlos Salinas de Gortari las elecciones en la Ciudad de México, las elecciones en el Estado de México, en Puebla, en toda la zona centro donde en aquel entonces llegaban los votos, Cárdenas le iba poniendo una tunda tremenda a Carlos Salinas, hasta que apareció la genialidad política de Manuel Bartlett y salió a declarar, se cayó el sistema. ¿Cómo? Comenzaban, ¿se acuerdan ustedes? En aquel año 88, comenzaban las computadoras. Y el gobierno, si no me equivoco, esas elecciones del 88 fue donde ya se utilizó masivamente el conteo a través de las computadoras. Bueno, pues salió Manuel Bartlett, se cayó el sistema, se repuso el sistema varias horas después. ¿Y qué creen?
varias horas después, cuando ya se recupera el sistema, Carlos Salinas ya le iba ganando, pero fuerte a Cuauhtémoc Cárdenas. El resultado final fue que el 51% de los mexicanos votó por Carlos Salinas para ocultar el asunto. En buena medida, que bueno, miren, aquí me han recordado otras cosas, porque en buena medida sucedió en ese fraude del 88 que había otro candidato fuerte, que era Manuel Cloutier. Y Manuel Cloutier en alguna medida fue un imán como candidato del empresariado mexicano, que también estaba respondiendo políticamente tanto a la violencia del gobierno, a los ataques del gobierno, pero también porque no dejaban participar a la empresariado en política, ¿no? La clase política del PRI consideraba su patrimonio toda la política nacional. Y desde luego los recursos del Estado y las empresas del Estado. Y hasta la fecha, ustedes verán que en el discurso de Andrés Manuel López Obrador, dice claramente, hay que separar el poder económico del poder político. No debe ser el poder económico el que tome las decisiones del país. Sí, en efecto, pero ahí hay algo bastante tramposo. ¿Por qué? Porque quiere volver a la etapa en que el PRI le decía a los empresarios, no, tú dedícate a lo tuyo, y tú zapatero a tus zapatos y nosotros a nuestro oficio. Y muchos empresarios estaban de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque tenían beneficios también, ¿verdad? No hay que pensar que eran unos angelitos aquellos empresarios que hacían jugosos negocios con el gobierno, y muchos de ellos negocios oscuros, ¿no? Y corruptos también, hay que decirlo. Pero, de hecho, esa visión, pues, empañó también la participación legal y legítima de los empresarios, ¿no? Ellos tenían, ellos tenían también el derecho a participar. Pues, estoy llegando al tiempo, pues, me mencionan por ahí algo de las diapositivas, y ya llevamos casi una hora, pero es muy importante que tengan estos antecedentes, porque si no, no vamos a valorar y aquilatar las instituciones que hemos construido en los últimos años, porque tenemos que saber justamente de dónde venimos y a qué nos estamos enfrentando. Porque justamente, ustedes saben, existe el proyecto gubernamental de apoderarse de las instituciones electorales y de modificar las leyes electorales para beneficio de un grupo político especial que tiene un proyecto que dice que es revolucionario, pero no lo es. Al contrario, pretende regresar a aquellas épocas en que por razones revolucionarias y de beneficio del pueblo, hay que tener un sistema electoral adecuado que le permita al pueblo ganar las elecciones. Hay que tener muy presente que la narrativa y el discurso presidencial están ya asumiendo que ese es el carril que se debe de asumir para las elecciones del año 2024. Va a ser sumamente difícil que los mexicanos que hemos ganado dos cosas, leyes e instituciones electorales, que permitan que los mexicanos expresemos libremente nuestra voluntad política a través del voto sin que se lo roben, sin que haya fraude electoral. A ver, ¿qué hicimos los mexicanos? Las reformas respondieron muy bien, fueron reformas propuestas por el régimen y dieron una salida a los grupos de izquierda y a los grupos también de la derecha que estaban en algunos partidos y ya permitieron la participación de algunos empresarios, etcétera, para que el sistema se despresurizara, es decir, que tuviera salidas, ¿no? Para que no explotara como un estallido que afectara la paz social. Ustedes saben que ya me acaban de mencionar también en
en el chat, cómo pues ya estos guerrilleros ya andaban matando empresarios por aquí, por allá, andaban matando políticos, andaban secuestrando cónsules de otros países, en fin, eran poquitos, pero hacían un ruido tremendo y metían problemas graves. ¿Se acuerdan? Un gran empresario como Garza Sada, pues lo asesinaron. Anthony Duncan Williams, este señor. El asunto está en que en esta lucha política hubo un cambio muy fuerte a partir de Carlos Salinas de Gortari, que también lo mencionan en el chat. Esta fue una nueva visión en que el Estado no le correspondía administrar otras cosas que corresponden a la sociedad, al sector privado. Y hubo muchos problemas ahí en la clase política. De hecho, el PRI se dividió entre los nacionalistas estatistas y los globalistas privatizadores, que son los llamados neoliberales. Y esa lucha nos ha durado hasta ahora. En fin, pero en lo que sí avanzamos fue en las instituciones políticas, electorales. En principio, la gran reforma electoral ocurrió a finales de los años 90. Fue la gran reforma de 1996-1997. Esa gran reforma consistió en transformar al Instituto Federal Electoral, hoy INE, en una institución que estuviera fuera del alcance del gobierno y de los partidos políticos. Es decir, crear una institución autónoma en donde no participara ni el gobierno ni los partidos políticos. ¿Por qué? Como pues en otros países, porque aquí en México los grandes organizadores del fraude electoral son el gobierno y los partidos políticos. Tuvimos una etapa importante de caudillos, ¿verdad? Todos se acordarán el caudillo del PAN, Manuel Trutier, y luego fue Vicente Fox. Y en el PRD, pues estaba el caudillo Cárdenas y luego el caudillo López Obrador. El problema en la política mexicana es que estos caudillos pronto se van formando, se van transformando en caciques, es decir, forman sus espacios de poder, sus cotos de poder, le llaman los especialistas, y allí, ¿qué es lo que vale en sus cotos de poder? Cuando se establece el caciquismo, esto es muy importante porque el caciquismo viene desde la época prehispánica, ¿eh? Cuando se instala el caciquismo, usualmente proviene de los caudillos, el cacique tiene dos características. Una, las instituciones no le importan. Dos, las leyes tampoco. Hoy no es privativo de López Obrador, pero sí se ve cada vez más claro que al cacique siempre le estorban las leyes y siempre le estorban las instituciones. Y entonces intenta que su poder se establezca sobre las leyes y las instituciones. Por eso el Estado mexicano tiene ese problema, que debió crear organismos autónomos muy importantes. Entre ellos, yo creo que entre los principales está el Instituto Nacional Electoral. Otro organismo autónomo son constitucionales, autónomos también, el Banco de México, porque ustedes se acordarán la época en que el presidente ordenaba al Banco de México, a ver, fabrícate unos billetitos ahí porque necesitamos hacer unas compras, y el Banco de México fabricaba billetes. Teníamos inflaciones de 150%, 170%, eso era una pesadilla. Los que vivimos esa época fue una pesadilla. La inflación de hoy, que tiene muy angustiadas a muchas familias, no es nada a lo que vivimos los mexicanos de esa época. Lo recordarán los que tienen la suficiente edad. Por eso era importante la autonomía del Banco de México, que también era autonomía
el INEGI. ¿Por qué? Porque necesitamos saber la verdad, qué tenemos y qué no tenemos. El Instituto Nacional de Acceso a la Información y todo esto, porque el gobierno nunca informaba de sus contratos y ahí estaba toda la corrupción. Entonces, todos estos organismos autónomos pues siempre se establecieron para tener una forma de que la sociedad pudiera controlar todo esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, el Estado constitucionalmente se fue engrosando con estos organismos autónomos. ¿Por qué? Pues porque controlar toda esa tradición de la política del PRI ha resultado enorme, pero además carísima. ¿Se acuerdan ustedes que el INE tiene que monitorear todos los periódicos de todo el país, todas las estaciones de radio de todo el país, todas las estaciones de televisión? Una locura. ¿Quién exigió eso? Pues los mismos priistas que se transformaron en PRD. Y ahí vamos, en esas estamos ahora. Bueno, entramos en materia, ya estamos en la materia desde el inicio, pero tenemos que entender, comprender qué nos ha pasado y cómo hemos llegado al punto en el que estamos. Entonces, desde hace mucho tiempo, hasta que no llegó el IFE, pues el voto se contó bien y se contó conforme los ciudadanos lo emitíamos, ¿no? Y se hizo realidad lo que dice la Constitución, lo que dice esta lámina. El voto es individual, se tiene que respetar, y el voto de Carlos Slim vale lo mismo que todos los otros votos. Y ahora tenemos unas leyes que están muy gorditas, pero bueno, así es, porque están regulando muchas cosas, porque el caciquismo en México, ustedes saben, le trata de dar la vuelta a la ley y a las instituciones. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y entonces, pues ya nos dimos una ley de partidos políticos, una ley de organización de las elecciones, que fuera gobierno, fuera partidos políticos. La gran fortaleza es que por fin unos profesionales y el pueblo, porque es el pueblo el que los seleccionan. Seguramente a ustedes los han invitado a estar en una casilla y a prepararse para... El INE te entrena para que puedas manejar una casilla. Y las autoridades de la casilla, ¿quiénes son? Pues los ciudadanos, somos los ciudadanos. El presidente de la casilla es el que la organiza, los mismos vecinos están aquí juntos y reciben los votos, te ponen tu tinta indeleble y a partir de eso al final cuentan los votos y llenan el acta de la casilla. La firma el presidente. Los partidos tienen derecho a estar en la casilla, pero si no firman el acta, no importa. La autoridad en la casilla, la firma que vale en el acta es la del presidente de la casilla. Es decir, un ciudadano común y corriente como nosotros. Eso es una revolución en México, porque gracias a la lucha política de la ciudadanía, logramos tener la autoridad en la casilla. ¿Y quién nos preparó? Pues nos preparó el INE. ¿Quién puso todas las casillas? Pues el INE. ¿Quién hizo ¿cómo se llama? La credencial que tiene tantos candados, ¿no? Que tiene datos y que tiene el CURP y que tiene todas estas laminitas que te detectan si es falsa o no es falsa. Bueno, pues aún así, aún persisten las prácticas de gobiernos y de partidos con la compra del voto, con el turismo electoral. Es decir, yo vivo aquí en la Ciudad de México, pero como mi primo, mi tía vive en el Estado de México, también puedo tener allí la posibilidad de sacar mi credencial de elector. Bueno, eso se podía hacer todavía hasta hace poco en que no había los candados y que se hacía el turismo electoral. ¿Quién hace eso? Los mismos, los gobiernos y los partidos. Entonces, ha sido una lucha
hay que reconocer a la ciudadanía esta gran lucha política que ha dado porque se respete el voto. Y miren que el lema ustedes se acordarán que todos los documentos oficiales de la época de la que hemos hablado y aún más atrás, tenían su lema con el aguilita que decía sufragio efectivo, no reelección, ¿verdad? Esa era la divisa de todos los gobiernos emanados de la revolución. Bueno, pues era la divisa más violada, ¿no? Tanto por gobierno como por partidos. Bueno, a ver, no tenemos una lámina antes, por favor. A ver, esa es la segunda, la primera, segunda. A ver, esa es 1, 2, la siguiente. Bien. La siguiente, ¿cuál es? Vamos a hablar ahorita de las fortalezas y luego, vamos a tener media hora, ¿verdad? De intercambio. Okay. Sí, maestro, pero bueno, puede continuar hasta las 9:30, por lo mismo que entró un poquito más. Sí, ok. Bueno. Sí, gracias. Como les mencioné, el INE proporciona toda la estructura de organización y de profesionalización de todos aquellos que permiten que en la casilla la autoridad sea un ciudadano que se llama el presidente de casilla. Es muy importante. Pero además, ya el sistema de comunicaciones permite saber casi en tiempo real quién ganó, porque además todos los partidos reciben su copia, pero además el acta se pega por ley en la puerta de la casilla y la gente puede ir a tomarle ahí su fotografía y todas esas cosas. Bueno, hay quienes no están de acuerdo porque existe mucha corrupción. Sí, todavía hay formas de hacerle trampa a las cosas, pero no en la casilla, es muy difícil en la casilla. ¿Por qué? Porque también están los representantes de los partidos políticos. Lo que hay así por fuera, pues es la compra del voto, lo sabemos, ¿no? El acarreo sigue siendo, está presente en las prácticas de los partidos políticos. Ya hablamos de hay una gran confianza de la ciudadanía en la institución. En la institución que es el INE. Yo comprendo a muchos compañeros que dicen, no, es que el fraude, y se hizo el fraude cibernético. Señores, es perfectamente posible señalar si hubo fraude porque tienen todas las actas. Hemos vivido una narrativa en los últimos 15 años en que hay un candidato, que es el candidato que fue López Obrador, que dijo que hubo fraude en 2006. Y entonces la ley no permitía hacer el recuento general. Y entonces dijo López Obrador, no, y señaló varias casillas donde había fraude y resulta ser que ganó Felipe Calderón, que al que le habían hecho mal la cuenta era Felipe Calderón, lo recordarán, está en todos los periódicos. Ya no se pudo decir más. Para el año 2012, como tampoco ganó, pues entonces el candidato dijo, no, la compraron a billetazos. Ese es otro problema también. ¿Por qué? Porque le construyeron a Peña Nieto, ustedes se acordarán, toda una historia rosa, ¿no? Y además le metieron mucho dinero a las campañas y todas estas cosas. Y la gente se desencantó de los dos gobiernos del PAN y mayoritariamente votaron por Peña Nieto, le construyeron una telenovela, como hoy Epigmenio Ibarra le construyó su telenovela a López Obrador. Y entonces, ahí cada quien se va construyendo su telenovela conforme va teniendo recursos y aliados políticos. Pero el INE fue la institución que nos permitió a los ciudadanos sacar al gobierno y sacar a los partidos políticos de las casillas. Y eso es un gran logro. Y a pesar de que muchos partidos y gobiernos han intentado tronar al INE, ha habido una gran defensa de muchos ciudadanos acerca de la necesidad de contar con una institución confiable. ¿Cuál fue pasamos a la siguiente lámina, una de las grandes debilidades del INE? Pues que se fue partidizando
el INE se fue partidizando porque se repartieron cuotas entre los partidos. ¿Se acuerdan de los 11 consejeros del INE? No, pues que 4 le tocan al PRI, le tocan 3 al PAN y 3 al PRD. Y entonces se volvió un organismo que empezó a perder confianza, ¿no? Por la partidización que hubo, por el reparto que se hicieron los partidos, ¿no? De los consejeros del INE, porque ustedes saben que los consejeros del INE, pues son propuestas que selecciona el Senado, finalmente en la última decisión. Entonces la idea es regresar a aquel, de muchos ciudadanos, entre ellos yo, regresar a aquel IFE, INE, en el que el Consejo General pues estaba representado prácticamente por ciudadanos, no por ciudadanos con vínculos con los partidos políticos. Pero a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero precisamente la reforma del año 2013 consistió en que los partidos políticos, ya ven que se repartieron a sus consejeros, resulta ser que digamos, el gran acuerdo entre los partidos, los 3 partidos de la época, PAN, PRI, PRD, fue que Lorenzo Córdoba fuera el presidente para tener un presidente que no estuviera partidizado. Y entonces dice el presidente y le dieron 9 años, ¿no? Y entonces desde aquel 2014 al 2013, que ya salió Lorenzo, pues echó las elecciones que correspondían a esos años. Y se pensaba que era el gran logro, pero luego ya tuvimos el PRD se desdibujó y parte del PRI se desdibujó y se fueron con Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué razón? Porque en gran medida los fracasos del PAN y del PRI de los últimos 20 años se debieron a que en sus conceptos neoliberales se olvidaron de la gente pobre. Y resulta ser que tuvimos una gran cantidad de gente pobre que no era atendida, ¿no? Por estos gobiernos que se califican con toda la razón de neoliberales, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que señalar que el PAN perdió aquella esencia que tenía. Se recordarán que el PAN era el partido de la gente decente, no de los fifís, de gente decente que no robaba, que no era corrupta, bla, 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 y que tenía moral. Ese partido se acabó con los 2 gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Se acordarán ustedes los negocios de Marta Sagún, los negocios en Pemex, los negocios del famoso Toalla Gate. Y entonces la cultura del PRI estaba muy vigente. Ahora también continúa, la corrupción sigue estando muy patente, ¿no? Ya a cada rato salen los negocios que de la prima de López Obrador, que de la cuñada Concepción Falcón en Tabasco, 300 millones, las influencias de los hijos y los negocios, gran fraude en Segalmex, que no aparecen 18,000 millones de pesos, es una cosa tremenda. La corrupción sigue siendo un fenómeno muy, muy pronunciado en México. Ya están saliendo las cosas, hay un gran pleito, porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cree que está haciendo una revolución en México. Él prometió cuando entró que iba a darnos una nueva patria, ¿no? Está en sus discursos de toma de posesión, está en sus discursos de cada 1 de diciembre de 2019, 2020, 2021. Pero yo, revisando las cifras oficiales, registro que a pesar de que la política social cambió radicalmente, porque ahora toda la política social prácticamente es entregarle dinero en las manos a la gente, hay más pobres, hay más corrupción, hay más violencia. Estamos en una situación bastante difícil. Y a mí me resulta muy, muy difícil comprender que, miren, tenemos más de 100 muertos todos los días. Tenemos más de 10 feminicidios
cada día, es decir, a cada rato en el periódico vemos sobre todo muchachitas, porque las víctimas fundamentalmente están entre los 15 y los 21 años de edad, la mayoría de las víctimas. Yo estoy muy asustado porque yo tengo 2 hijas más o menos en esos niveles. Que haya más de 100 asesinatos al día, Dios santo, pues ni en Ucrania, ni en Siria, que los narcos extorsionen a diestra y siniestra, pues está muy, muy, muy pesado para el país. Hay una buena política de impulsar los salarios mínimos, pero los salarios mínimos, o sea, somos 60 millones de trabajadores, nada más los ganan 6 millones, es decir, es un 10%. No está mal, de ninguna manera, pero si nosotros vemos, el 85% de los empleos, ¿saben quién lo da? La micro pequeña empresa. Es decir, los changarrillos son los que más empleo dan en México. 85% del empleo lo dan los pequeños. Aumentales el salario mínimo a ver qué hacen. O sea, sí se debe aumentar, pero no por decreto, porque le ponen en aprietos a mucha gente que tiene su pequeña empresita. Ustedes saben que todos queremos comenzar poniendo nuestra peluquería o poniendo nuestro pequeño comercio, todas estas cosas, y desde luego, ahí en la capacidad emprendedora de muchos mexicanos, pues está el secreto de que tengamos un empleo más o menos grande. Porque ustedes saben que de todas las personas que están empleadas, solamente tenemos 21 millones registrados en el IMSS. Es decir, que tenemos fuera de la economía formal a 36 millones que están trabajando como pueden. Porque tenemos más o menos unas 4 millones de empresas, pequeñas, medianas, etcétera. Pero no estamos creando empleos. Ese es un problema fuerte. Decir, no, pues ya por fin superamos la cifra de los 20 millones y estamos en 21 millones. No es nada en relación a la necesidad que existe de la gente de tener empleos. Y eso es muy importante porque dependen de las decisiones políticas que tomamos a través del voto. Y ya iremos aprendiendo la importancia que tiene participar en los procesos electorales. Bueno, pasamos por favor a la siguiente lámina. La siguiente, por favor. Porque ya hablamos del chantaje. Yo creo que tenemos un gran problema, porque el concepto del presidente de la República es que estamos haciendo una revolución, o su gobierno está haciendo una revolución que él llama cuarta transformación. Y él dice que pues la va a ir consolidando. El problema es que muchos ciudadanos dudamos que mucha gente se haya cansado, porque en el año 2021, hace ya prácticamente 2 años, porque la elección fue en junio, debemos tomar en consideración que los resultados electorales no favorecieron al partido ni al gobierno. De tal manera que perdieron la mayoría en la Cámara de Diputados. Esa pérdida de la mayoría no le permite ahorita ya hacer reformas constitucionales que sí pudo haber hecho al principio de su gobierno. Para mí, en mi análisis, lo importante es que la evolución de México en materia electoral siga por la senda de las leyes y las instituciones, que tengamos las mejores leyes y las instituciones posibles para que el voto de todos los mexicanos sea respetado. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo entre nosotros, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con el gobierno, gane quien gane, si gana Moreno, si gana la coalición, que haya un proceso electoral pulcro, en donde se respete la voluntad de los ciudadanos. Si gana Morena, que gane Morena. Si gana la coalición, que gane la coalición, pero que se lleve la elección de acuerdo con reglas democráticas. Ahora, el problema es el plan B del presidente de la República. Ustedes saben que quería un instituto que se eligiera por el pueblo.
un instituto, como lo hemos anotado, de esta naturaleza, no se elige por capacidades carismáticas de las personas, se elige por capacidades profesionales. En fin, tiene muchas cosas. Tenemos problemas bastante fuertes, porque todos sabemos que de alguna manera el narco ya se está metiendo a las elecciones. Ya se había metido desde antes, ¿eh? ¿Por qué? Porque un gran problema de la corrupción política de México es pues la vinculación de políticos con el narco. ¿Se acuerdan ustedes que, por ejemplo, a Mario Fabio Beltrones, no, ese no se va a parar a Estados Unidos porque sabe que lo van a agarrar, que tienen mucha información. Y son varios, del PAN, del PRD, de Morena, es un problema muy fuerte, esa vinculación de los políticos con el narco, porque cada vez más les abren la puerta a la participación política. O sea, ¿se acuerdan del gran escándalo de Ayotzinapa? ¿No? O sea, tenemos a López Obrador levantándole la mano a Barca. Eso es clarísimo. Y con el líder entonces del PRD ahí en Guerrero. Pero no solamente es eso. O sea, tenemos muy claramente expresión de gobernadores del PAN que tienen vínculos con el narco. Gobernadores de Quintana Roo, ahora del Partido Verde, vinculados con los narcos, varios del PRI, en Durango, y otros de Morena ya en Sinaloa, y eso, pues, eran del PRI, se pasaron a Morena, ¿no? En fin, tenemos toda esa clase de problemas. Yo quiero que vigilemos varias cosas. Primero, que tuviéramos una elección en la cual los ciudadanos se pudieran expresar en paz en la elección y se contaran los votos, tal como la ciudadanía los emite. El presidente nunca ha aceptado una derrota electoral. Hay que, de alguna manera, pues estar presente y decir, no, el presidente de la República debe ser el primero en que debería de respetar la voluntad popular. Tenemos un problema de muchos muertos. Cada elección aumenta la cantidad de muertos, sobre todo de políticos asesinados. Ya hemos tenido la oportunidad, ¿se acuerdan ustedes cómo balacearon a una candidata que estaba en pleno mitin del Estado de México? Ya tenemos varias cosas muy similares. La compra del voto. No nos vayamos con la finta. La compra del voto en el 2024 va a estar fuerte, quizás de todos lados. Indudablemente ya hay varios cochinitos, pero especialmente lo que me preocupa es que sean recursos públicos. Y bueno, hay que tener observación electoral. Yo quisiera dejar este espacio ya nos pasamos un poco, para pues tener un intercambio, si ustedes lo permiten. Sí, como no, maestro. Muchísimas gracias por la conferencia. Muy buena, como siempre. Le agradecemos mucho.